de los aspectos turales en la reanimación del paciente quemado es la reanimación. Y en la reanimación tenemos gran cantidad de monitoreo. Todos monitorizamos a nuestros pacientes en quirófano, en la unidad de terapia intensiva, pero cada vez hay más técnicas no invasivas para guiar la terapéutica en la reanimación. Anteriormente, la fórmula de Parkland, que es de 1970, decía que 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. Y eso actualmente ha hecho que muchos centros lo sigan, pero también la sobrereanimación del paciente quemado condiciona aumento de la mortalidad. Para eso actualmente se están utilizando técnicas que son no invasivas y que dan buena sensibilidad y especificidad y que evitan la sobrereanimación en los pacientes quemados. Y yo les voy a hablar acerca de algo que estamos haciendo actualmente y que ya he hecho algunos estudios comparativos en pacientes reanimados con Parkland y pacientes reanimados con ecocardiografía. Y bueno, todos sabemos que el monitoreo en los pacientes de quirófano sí, siempre tiene estos objetivos: alertar, diagnóstico continuo, oportuno, un pronóstico, y sobre todo es nuestra guía de manejo, de manejo para tomar decisiones en el tratamiento de los pacientes. Ya hay mucho escrito sobre el catéter de Swan-Ganz y actualmente pues ya no se utiliza tanto. Los procedimientos invasivos prácticamente se han venido, sobre todo el catéter de Swan-Ganz, ya casi prácticamente ya no se utiliza. En los últimos años prácticamente el uso de catéter de Swan-Ganz se ha venido abajo. ¿Por qué? Realmente decían que era como los políticos, ¿no? Que daba muchas cosas, pero la pauta del manejo era incierta y cada quien trataba al paciente como entendía o interpretaba estas variables, que son muchas que nos puede dar el Swan-Ganz. Por lo tanto, ya prácticamente son indicaciones muy específicas las indicaciones del catéter de Swan-Ganz. Y fíjense, hasta el año 2006 prácticamente ya no se utilizaba, actualmente prácticamente menos. Pero tenemos más cosas que han salido al mercado y sobre todo ya mucho en moda es el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Todos es común, prácticamente yo creo que el 90% de las anestesias que nosotros damos, los damos con métodos de medición indirectos y sobre todo por lo menos la medición de la PANI es algo que hacemos cotidianamente, ya sea de manera indirecta o manera directa a través de una línea arterial. Y en algunos de los pacientes también, no en todos, solamente en algunos específicos que tenemos graves o que van a ser cirugías muy largas, donde esperamos sangrados masivos o intercambios sanguíneos importantes, colocamos catéteres venosos centrales. Pero también la PVC actualmente sigue todavía en controversia si es útil o si no es útil, porque algunos dicen que es como la policía, en el momento que más se le requiere es cuando menos sirve. Y por lo tanto también el uso de la PVC todavía está en controversia si es buena o no es buena, pero es con lo que contamos nosotros. Y otro de los monitoreos mínimamente invasivos que tenemos es el monitoreo vigileo, pero prácticamente yo creo que si lo tenemos el 5% de las unidades hospitalarias en este país es mucho. Es una maravilla porque te da muchos valores que te puede dar el Swan-Ganz sin necesidad de poner un catéter en la arteria pulmonar. Solamente con colocar una línea arterial puedes tener gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencias vasculares sistémicas, periféricas, etc. Y con eso decidir las pautas de manejo en los pacientes que van a ser candidatos o no a reposición de volumen. Y se ha hecho varias comparaciones del manejo del vigileo contra catéter de la arteria pulmonar, ecocardiograma, catéter venoso central, etcétera, y bueno, ha dado buenas pautas, sobre todo para saber cuáles pacientes son respondedores o no a volumen. Pero bien, nos enfrentamos a este tipo de pacientes que tiene dos fases
críticas. La primera es la fase inicial, donde ya sabemos que hay que reanimarlo, ha perdido gran cantidad de líquidos por las quemaduras extensas, pero también tenemos este escenario clínico que es aquel paciente crónico, séptico, infectado, que va a pasar a quirófano a debridación y que se espera que tenga por lo menos un intercambio de su volumen sanguíneo total. Entonces, ¿qué opciones de manejo tenemos para medir la volemia en estos pacientes? Bueno, nosotros hemos optado por manejar el ecocardiograma y ya no es algo nuevo, prácticamente desde 1999 han estado saliendo muchos artículos y muchas publicaciones acerca del uso del ecocardiograma y ya hay guías clínicas de manejo donde el anestesiólogo puede utilizarlo. Obviamente nosotros no tenemos la pericia que tal vez tenga el ecocardiografista, pero sí tenemos la habilidad de interpretar imágenes, que es el objetivo de todos los cursos del WinFocus y demás, que son los que te adiestran de cómo utilizar un ecocardiograma aplicado en el paciente grave, es lo que nos enseñan. Y bien, muchos decimos que el eco transesofágico es lo mejor que puede haber para este tipo de reanimación, pero también prácticamente no lo tenemos. Lo que sí podemos tener es el eco transtorácico o un ultrasonido y con ese podemos hacer ventanas cardíacas y con ese podemos identificar varias alteraciones que nos van a condicionar hipoxemia secundaria a algún trastorno, ya sea cardíaco, pulmonar o extracardíaco. Entonces, el monitoreo con ecocardiograma transtorácico ha venido a ser parteaguas en el manejo del paciente quirúrgico grave, ya sea quemado o politraumatizado, o aquel paciente que sangra, o aquel paciente que sencillamente queremos saber si va a ser respondedor o no a la administración de volumen intravascular. Y no solo nos sirve a los anestesiólogos, a los intensivistas, sino prácticamente le sirve a gran cantidad de facultativos para el manejo del paciente en quirófano. Y es yo lo digo así, es muy sencillo aplicar las técnicas ecocardiográficas en los pacientes. A grandes rasgos y de manera muy general, solamente tenemos que saber algunas ventanas cardíacas y algunos modos que consiste el ultrasonido. Esto es un modo en 2 dimensiones, en imagen 2D, y esta es una imagen en modo M o en modo de movimiento, que son las que prácticamente tenemos que manejar. Y con que nosotros nos aprendamos por lo menos estas 5 ventanas cardíacas es suficiente. Y si les hacen muchas, con que se aprendan 2, podríamos hacerlo, o 3 sería mejor. Y es muy sencillo, son prácticamente 5 ventanas con las que vamos a manejar nosotros como anestesiólogos, y que son la ventana subcostal de 4 cámaras, subcostal de vena cava, paraesternal en eje largo, paraesternal en eje corto y apical 4 cámaras. Y es muy sencillo. Segundo, tercero espacio intercostal está la paraesternal izquierda en el lado opuesto. En el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, está la ventana apical, y en la subcostal es en la apéndice gifoides. Es donde vamos a colocar nuestro transductor. Y estas son las imágenes que vamos a buscar una vez que tengamos colocado nuestro transductor en esas ventanas. Supongamos en la ventana paraesternal izquierda, vamos a buscar estas imágenes, que tal vez ahorita para algunos sea la primera vez que las ven, para otros seguramente las usan cotidianamente, pero también es muy fácil identificar las estructuras. La ventana apical, un eje de 4 cámaras, y la ventana subcostal, también un eje de 4 cámaras. Entonces la primera que les voy a explicar es la ventana paraesternal en eje mayor o la ventana paraesternal izquierda, donde vemos esta imagen. Esta imagen corresponde al ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda y aorta. Y cuando ponemos la imagen en en el ultrasonido en nuestra ventana paraesternal del lado izquierdo, es así como lo vemos. Ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, esta es las válvulas sigmoideas,
y aquí arriba está el ventrículo derecho. Esta es la imagen que vemos en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. De las imágenes que también tenemos que buscar es una proyección apical, que esta proyección la obtenemos colocando nuestro transductor en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y vemos esta imagen, que es una imagen que se dice imagen apical de 4 cámaras, donde vemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Y cuando colocamos nuestro transductor, lo vemos de esta manera. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda y aurícula derecha. Este corazón es un corazón con una movilidad prácticamente normal. Y si se fijan, prácticamente todos hemos visto estas imágenes y podemos decir que ese corazón se mueve bien, porque también las imágenes que les voy a mostrar son muy evidentes. Las otras imágenes o ventanas es una imagen subcostal. Aquí vamos a colocar nuestro transductor apuntando hacia el hombro del lado izquierdo para obtener una imagen subcostal de 4 cámaras. Y vamos a obtener esta imagen. Bueno, aquí está el hígado, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Estas son las imágenes que vamos a buscar en la imagen subcostal. Y rotando, haciendo una rotación de nuestro transductor a 40 grados, vamos a colocar a ver la imagen de la vena cava. Esta es aurícula derecha y esta es la vena cava inferior y las venas suprahepáticas. Y con esto podemos nosotros hacer reanimación en los pacientes graves o en cualquier tipo de paciente que sea candidato a reposición o no de volumen. Esta es la aurícula derecha, las suprahepáticas y esta es la vena cava. Y en esta imagen, ¿qué buscamos? Buscamos el colapso de la vena cava inferior. Esta es una vena cava que prácticamente no colapsa tanto. Les voy a enseñar más adelante imágenes de cómo ustedes pueden interpretar si el paciente es respondedor o no a volumen. Y ya se han hecho muchos estudios donde dicen que el colapso de la vena cava es un predictor muy específico con una sensibilidad casi del 95% y una especificidad casi del 95%. Entonces ustedes viendo las imágenes que les comenté, vemos repasando las vistas básicas o las ventanas básicas, una vista paraesternal, izquierda en eje largo, una vista apical de 4 cámaras, ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda y derecha, y una vista subcostal donde vemos a la vena cava. Nosotros identificando por lo menos esta y esta, que son imágenes muy fáciles de obtener, podemos diagnosticar o interpretar imágenes y aplicar tratamientos diferentes. Para valorar las funciones ventriculares, y es lo que a muchos médicos, anestesiólogos e intensivistas siempre nos preocupa mucho saber la función de eyección ventricular izquierda, porque dependiendo de eso decimos, puede someterse a tantas METs o no puede someterse a tantas METs, o tiene riesgos elevados durante cirugía. Y es fácil identificar el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, tiene una forma cónica, el ápex es puntiagudo y sus relaciones en el eje mayor con el ventrículo izquierdo es prácticamente siempre más grande que el ventrículo derecho, y tiene un grosor de pared por lo menos de 1 centímetro. Esta es una vista apical en 4 cámaras, 1, 2, 3 y 4. Esta es una vista paraesternal en eje corto, donde vemos, así está la disposición de las fibras musculares cardíacas, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Fíjense la forma diferente de los dos ventrículos, y en una imagen ecocardiográfica la vemos así. Y hay algo que se llama fracción de eyección visual. Todos podemos observar estas imágenes de ecocardiografía
o bueno, de ultrasonido transtorácico, y podemos saber qué corazón está bien y qué corazón está mal simplemente con el hecho de ver si se mueve o no se mueve también el corazón. Este es un corazón prácticamente normal, son las imágenes que yo les presenté, y todas estas son imágenes en 4 cámaras, eje apical en 4 cámaras. Coloqué mi transductor en el quinto espacio intercostal izquierdo y línea axilar media, y identifiqué esta imagen. Cada uno de nosotros podemos identificar la fracción de eyección ventricular de estos corazones o de estos pacientes. Esto prácticamente es una fracción de eyección ventricular normal del 60%, y fíjense aquí ya está disminuida, por lo menos si ustedes notan, prácticamente la cara anterior lateral, el ápex y parte del septo no se mueve como lo hace esta parte. Y si se fijan en esta imagen, el movimiento ventricular tampoco es tan bueno como este y menos como este, pero si se fijan en esta, prácticamente está asinético el corazón, y cualquiera de nosotros puede decir cuál corazón está peor. Puedo decir que este tiene una fracción de eyección ventricular del 60%, este tendrá como del 45%, este como del 30%, y este seguro menos del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que este está en disfunción ventricular leve, moderada y severa. Y estas son las imágenes que vamos a buscar cuando nosotros colocamos nuestros transductores. Estas también son imágenes que podemos encontrar, y este es un corazón hipercinético. Seguramente es un corazón donde le falta volumen y está compensando con taquicardia sinusal. Son de las otras imágenes que podemos encontrar, no solamente ese corazón lento, retardado, sino estos corazones rápidos con contracciones ventriculares rápidas y contracciones ventriculares que casi las dos paredes de los ventrículos se unen en la sístole. Y si ustedes me dicen que si es cierto eso, hay una estrecha correlación entre la valoración visual y las decisiones. Ya hay estudios clínicos que apoyan que el hecho de solamente ver esas imágenes corresponden a un estudio ecocardiográfico que nos puede hacer un cardiólogo y tomarse mucho tiempo en decirnos, sí, efectivamente la fracción de eyección ventricular que tú viste, que era del corazón que casi no se mueve, del 20%, pues sí, tiene 24%. Y de las vistas que más se han utilizado es la subcostal y la apical en 4 cámaras. Pero para los que les gusta todavía, pues dicen, no, yo sí quiero saber cuánto tiene de fracción de eyección ventricular, hay fórmulas muy sencillas para calcular la fracción de eyección ventricular. Una de ellas pues es la fracción de acortamiento. Esto lo podemos hacer en una de las vistas, sacar una imagen en modo M, medir la distancia entre las dos paredes del ventrículo, este es en sístola y aquí está en diástole, hacemos esta resta y división y sale la fracción de acortamiento. Y la fracción de eyección ventricular es esta misma, la fracción de acortamiento multiplicada por 2, o estas mediciones las elevamos al cubo porque lo obtenemos en mililitros y nos da la fracción de eyección ventricular. Pero pues yo me conformaría también solamente con verlas y decir esta tiene como 40 y tantos o 20 o 50. Sin embargo, obviamente hay los aparatos te dan lo ideal es sacar la fracción de eyección ventricular en base al área longitudinal del ventrículo izquierdo, y es el método que más ha impactado, es el método de Simpson, donde sacamos la fracción de eyección ventricular. Eso lo hace a través de arreglos matemáticos y ya viene la programación en todos los aparatos de ultrasonido que tenemos. La medición del ventrículo derecho pues la hacemos prácticamente también visual, es una forma triangular, forma creciente, o sea, va del ápice hacia arriba, va creciendo en forma triangular. El grosor de la pared no es más de 0.5 centímetros y la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo no es mayor de 0.6. Y lo podemos observar en esta imagen, como saben es apical de 4 cámaras, o en esta imagen paraesternal en eje corto o en eje largo, ¿no?
Ventrículo derecho, ventrículo derecho. Y bien, entonces después viene colocar el transductor en la ventana subcostal para obtener las imágenes de la vena cava, donde vamos a ver la aurícula derecha y la vena cava. Y dependiendo de eso vamos a ver dos cosas, si nuestros pacientes van a ser respondedores o no a volumen. Y es muy fácil saber si es respondedor o no a volumen. En pacientes en ventilación espontánea se dice, bueno, tú tienes que medir el diámetro en sístole y en diástole de la vena cava en la fase, en la expiración. Y tú debes de decir, bueno, haces esta fórmula matemática y si el colapso es mayor del 50%, tu paciente va a ser respondedor a volumen. Es muy fácil saber si el colapso, el índice de colapso respiratorio es mayor del 50%. Cualquiera me puede decir aquí si el colapso es mayor del 50%, pues prácticamente se ve que no. Entonces este paciente será no respondedor a volumen. Sin embargo, vean esta cava de este lado donde prácticamente se colapsa en un 80-100%. Este paciente sí es respondedor a volumen. Entonces nosotros podemos, los artículos que sugieren la reanimación dicen que son 7 mililitros de cristaloide o coloide por kilogramo de peso en cargas, y tienes que ir valorando dependiendo de tu diámetro de la vena cava la reanimación. Esto es en respiración espontánea, también lo podemos hacer en ventilación mecánica y es lo mismo, prácticamente valorar el colapso inspiratorio de la vena cava inferior. Y aquí dicen que si tú tienes un colapso mayor del 18% en ventilación mecánica, va a ser respondedor a volumen. Es una ventana subcostal con ventana en la vena cava y prácticamente pues no habría duda de que es respondedor a volumen, ¿no? Y bien, nosotros con el índice de la vena cava y el tamaño de la vena cava podemos intuir cuánto es la PVC sin necesidad de tener un catéter venoso central para saber cómo está. Fíjense bien, el diámetro de la vena cava, si es menor de 12 y el colapso inspiratorio es total, prácticamente va a tener una PVC de 0. Si el diámetro de la vena cava es de 12 a 17 y el colapso es más del 50%, una PVC entre 6 y 10. Si el diámetro de la vena cava es de 17 milímetros o el colapso de menos de 50, la PVC prácticamente entre 10 y 15. Y si es el diámetro más de 17 y la vena cava no colapsa, vamos a tener presiones venosas centrales elevadas. Y esto es con un monitoreo mínimamente invasivo. Prácticamente no es invasivo colocarle el transductor a nuestro paciente sin necesidad de colocarle un catéter venoso central, y la guía de sensibilidad, la sensibilidad de especificidad de esta técnica es muy alta. Bueno, en que el uso clínico les traje algunos ejemplos para que vayan haciendo un ejercicio mental de qué es lo que está pasando. Si ustedes ven, cómo ven la contractilidad miocárdica de esta ventana, prácticamente está disminuida, ¿no? Y si yo les pintara el escenario clínico de un paciente hipotenso, cianótico, con saturaciones bajas, que está en quirófano, ¿qué les vendría a ustedes a lo primero? Echarle más líquido, ¿no? Estas frecuencias de 70, 80 por minuto, hipotenso, no responde, más líquidos, más líquidos, más líquidos. ¿Y realmente este paciente necesitaría líquido? No. ¿Qué necesitaría este paciente? Inotrópico. Este paciente tiene fallo ventricular. No se está moviendo toda la pared anteroseptal del paciente. Este paciente, no sé, el escenario clínico de un paciente con apendicitis aguda y fiebre y seguramente peritonitis, ¿va a ser respondedor a volumen, sí o no? Sí. Vean
cómo está la contractilidad miocárdica con un signo que se llama casi signo del besador cuando lo vemos en las valvas, pero cómo el miocardio está rápido, hipercinético, y sobre todo cuando vemos una ventana subcostal y la vena cava prácticamente colapsa. Yo no necesitaría sacar y hacer mi fórmula o ver y intuir la fracción ventricular para saber que a este paciente le falta volumen. Es el escenario clínico de un paciente con hipovolemia. Pero también puedo tener el otro escenario clínico de aquel paciente que entró a cirugía, que sangró 5 litros, transfusiones masivas y sigue hipotenso. Y era un paciente tal vez, no sé, con antecedentes de lupus eritematoso, por ejemplo. Hiperreanimado, pero sigue hipotenso. Cualquiera de nosotros diría, pues sigue hipotenso, sangró mucho, más volumen. Pero ¿qué pasa cuando le hago una imagen subcostal en 4 cámaras? ¿Qué tiene? Este es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, prácticamente es un tamponade. Hizo fuga de líquidos masivas por la serositis que tiene, y entonces este paciente, si yo le administro más volumen, va a ser más volumen, más choque, más volumen, más choque. Este paciente necesita pericardiocentesis. Esta es una imagen de un paciente con derrame pericárdico que, a diferencia del primero, vean el ventrículo derecho. El ventrículo derecho no se colapsa. O sea, tiene derrame pericárdico, pero prácticamente sin alteraciones hemodinámicas. No se mueve prácticamente toda la región apical. Este es otro paciente que tiene también derrame pericárdico, no es tamponade, tiene un poco de derrame pericárdico, pero hipocinesia generalizada. Si nosotros nos toca este paciente en sala de quirófano, hipotenso, seguramente le vamos, antes de pensar que necesita inotrópico, le vamos a agregar líquidos, y líquidos en un corazón en falla ventricular izquierda, pues es peor, ¿no? Y este es el escenario clínico de una paciente con fractura de cadera de hace 3 días que ingresa a quirófano y de repente, ¡pum!, se choca. Cualquiera de nosotros diría, se chocó, más líquidos. Y no, fíjense, las cavidades derechas tan dilatadas. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, están extremadamente dilatadas. Este paciente no necesita líquido, necesita trombolizarlo. Y así podría pasarles imágenes, imágenes y imágenes, y vean que la decisión y el pensamiento de nosotros va cambiando cuando vamos viendo imágenes solamente. Y es tan así que ha impactado en el escenario clínico y de decisiones terapéuticas que el protocolo FELS en las nuevas guías de reanimación lo ha utilizado para los nuevos protocolos de reanimación o el RCP. Nosotros ya lo utilizamos en el manejo de RCP, tenemos 10 segundos para visualizar las imágenes o el corazón durante el RCP y decidir si seguimos, si paramos, si administramos más fármacos o no administramos. Y esto lo hacemos en el momento de que es 30x2, suspendemos, tenemos 10 segundos para checar pulsos, dar 2 compresiones, y en ese momento nosotros colocamos nuestro transductor en imagen subcostal para ver una imagen subcostal 4 cámaras y saber cómo está nuestro miocardio, y esto generalmente se utiliza en asistolia o taquicardia ventricular sin pulso. Por lo tanto, la ecografía proporciona numerosos datos acerca de la anatomía cardíaca, la función ventricular y el estado hemodinámico del paciente, y se está incorporando cada vez más en los servicios de anestesiología y terapia intensiva. Ya ven que no necesitan ser expertos en ecocardiografía para valorar imágenes y tomar decisiones terapéuticas. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, estamos a sus órdenes.